frente a la expectativa muy alta, muy alta, yo voy a sentir que cuando no llego, fracaso. Por lo tanto, voy a sumar muchos fracasos. Pero mi expectativa puede seguir siendo alta, por lo tanto, me sigo moviendo y esforzando. Lo contrario de quien ha tenido una expectativa muy alta siempre y ha fracasado, por lo tanto, muchas veces, aunque no en realidad, pero siente que ha fracasado, es que un día haga este trayecto y se vaya a la expectativa muy baja. En la expectativa muy baja está la indefensión aprendida, donde por lo tanto ya no espero nada, ya no me esfuerzo, ya no quiero, y como hemos dicho muchas veces, esa puede ser la base muchas veces de trastornos depresivos, ¿no? Personas que se han sentido cuidadas tienen una base segura y pueden enfrentar ese miedo totalmente normal al fracaso, pero se suelen reponer ante eso, es decir, ok, lo voy a hacer con miedo. Tengo este temor, voy a tener un poquito más de cuidado, voy a hacer algunos ajustes, lo voy a tener presente, pero eso no va a impedir a que deje de hacerlo. Y eso debería ser lo ideal. Lo ideal no es no tener el miedo al fracaso ni al que tuve anteriormente, sino más bien es encontrar en mí mismo la base segura suficiente como para decir, esto puede pasar, pero sé que todo va a estar bien. El día de hoy tenemos un programa especial pensado en torno al fracaso. El fracaso en muchas de sus formas. Pensemos, por ejemplo, en gente que fracasa cuando pierde un trabajo. Pensemos en la sensación de fracaso que le llega a la gente cuando no puede tener hijos, parejas que no pueden tener hijos, o parejas que se separan, personas que se separan, pasan de estar casadas a ya no estarlo, o pasan de estar en pareja a ya no estarlo. Un prototipo de fracaso muchas veces es el divorcio, ¿no? El divorcio suele ser un motivo de fracaso. Incluso la gente habla, yo tuve un primer fracaso, dicen, sí. ¿No? La asocian la palabra fracaso con el divorcio. Con el divorcio o también con la pérdida de un hijo, correcto. La pérdida de un hijo. He tenido un fracaso o dos fracasos. O dos pérdidas, en realidad se habla de dos pérdidas, correcto. Entonces la palabra fracaso, sin duda, como todos la conocemos, está relacionada a una sensación de impotencia, de frustración principalmente, que nos gobierna cuando sentimos que las cosas no salieron como pensábamos que podrían estar saliendo. Pensemos en un atleta, ya que estamos en torno a los Juegos Olímpicos, que se cae justo en la competición más importante de su vida, ¿no? Pensemos en una persona que estaba a punto de ganar y alguien más viene y termina remontando el resultado. Sí, yo he estado viendo de cerca las Olimpiadas, he estado viendo de cerca sobre todo atletismo y gimnasia artística, ¿no? ¿Y sos de los que critica mientras estás comiendo papa frita, digamos? No. Soy de los que miro y quiero inculcarle a mis hijas lo de la gimnasia artística, por ejemplo, para que miren y vean estas Creo que chicas. Gente dice, le faltó técnica y estoy comiendo una hamburguesa. No, pero lo que sí he visto es eso, ¿no? Sobre todo hemos visto lo de chicas, pensando en mis hijas que son mujeres, ¿no? Y claro, estas grandes atletas que trabajan duro todos los días durante 4 años, por ejemplo, para ir a competir, y que entonces en su rutina final tienen un traspié, tienen una caída, por ejemplo, vi varias caídas tristes de gente muy preparada en la barra de equilibrio, ¿no? Que bueno, tremendo eso de la barra de equilibrio, ¿no? O en las barras paralelas también, caídas muy complicadas. Y entonces el rostro y lo que tiene que hacer la atleta, porque es necesario que vuelva a empezar. Yo creo que muchas de estas atletas, cuando se caen, por ejemplo, de algunos de los ejercicios que están haciendo, desearan salirse. Ya está, ya me caí, ya no voy a ganar, ya perdí. Pues nada, me voy. ¿Para qué lo voy a intentar? ¿Para qué, no? Sin embargo, por norma, pero también creo, ni siquiera sé si es una norma como tal de las Olimpiadas, quizás también lo sea, pero yo creo que también como una norma moral. Un principio. Un principio moral es que si yo tuve un traspié y me caí, yo necesito volver a subirme al aparato, volver a hacer la rutina y terminarla, ¿no? No como hubiese querido, pero terminarla. Y claro, muchas de ellas tienen un rostro triste, un rostro, pues bueno, ¿no? De sentir que no lograron lo que querían, pero creo que también, a mí me ha reportado mucho esta idea y mirarlo en la vida, ¿no? En la vida nos toca a todos más o menos hacer eso, en algo. Nos esforzamos mucho y no salió como esperábamos.
a veces no es culpa de nadie, son circunstancias de la vida que pasan, un poco de nerviosismo, me salía muy bien antes y justo cuando tenía que hacerlo no pude, entonces la presión, muchos factores, ¿no? Pero creo que es importante esto, ¿no? El programa no tanto radica, aunque algo del fracaso como estamos haciendo vamos a reflexionar, sino más bien en ese esfuerzo, que es un esfuerzo interior sobre todo, interior de ponerme de pie y volver a empezar. Vamos a hablar de actitudes ante el fracaso, y esas actitudes ante el fracaso vamos a mostrarlas como qué nos suele pasar cuando fracasamos. ¿Qué nos pasa interiormente cuando fracasamos? Porque levantarse del fracaso va a ser también el resultado de cuánto nos vamos levantando ante cada una de esas situaciones. Y voy a empezar con la primera. Una de las cosas que nos suele dar ante el fracaso es vergüenza. La gente no solamente sufre por el resultado adverso que acabó de acontecer, sino que también sufre por cómo le voy a contar esto a mis padres, por cómo voy a plantear esto ante el mundo, con cómo voy a ahora explicarle esto a mis amigas, con qué va a decir la gente, con cómo voy a quedar delante de mi círculo. Y creo que la vergüenza ante el fracaso es un tema importante. Me parece que en Italia, cuando creo que en la época del siglo XVII, si mal no recuerdo, cuando fracasaba la gente, un negocio por ejemplo, tenía que exponerse ante la gente. Creo que en Grecia salían las personas en las plazas con canastos en la cabeza en señal de que me ha ido muy mal. Fracaso, ¿no? Es una exposición, aunque estamos hablando de un ejemplo muy, muy, muy fuerte en temas de exposición social y vergüenza. Yo creo que se nos ha instalado ese chip de que fracasar da vergüenza. Fracasar es mejor que no se note. Si vas a fracasar, mejor que no lo miren. Fíjate, no es lo mismo caerte en la calle que caerte y que los demás te miren y se rían. Y mucha gente que se cae, realmente hablando, quiere levantarse rápido como para decir que nadie me vea, ¿no? Y creo que eso mismo nos pasa ante los fracasos reales, que no solamente es trastabillarse en la calle, sino también los fracasos ante la vida. Reponerse ante la vergüenza que supone fracasar me parece un aspecto muy importante a la hora de pensar en cómo me voy levantando ante el fracaso. Sí, evidentemente, la vergüenza es un motor muy fuerte en esta época, sobre todo en jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que no soportan la vergüenza. Algo interesante de hablar en relación al fracaso es que realmente el fracaso es subjetivo, ¿no? Lo que para algunos, yo recuerdo perfectamente en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, colgaban las notas en el sistema o a veces ponían las notas en el mostrador y entonces veías que venía uno, no sé, aquel que está sentenciado a ser el mejor, ¿no? Y veía que no se sacó 100, que se sacó 91, 92 y decía, pucha, no puede ser, ¿por qué? ¿En qué? No, y quería ir y iba a reclamar por qué, cuál es la razón de esos 9 puntos, ¿no? Y luego venía aquel que sentía que se había aplazado, que sabía que estaba ya, pues nada, perdida la materia, y mira 51. Y dice, ¡qué belleza! No me aplacé, no sé qué, digamos, ¿no? Y claro, a ver, por supuesto, no es que yo esté a favor del 51, digamos, ¿no? Pero creo que la sensación de fracaso pasa por la subjetividad de lo que yo creo o de lo que me han dicho que es fracasar. Y ahí está el tema de la vergüenza como un componente importante, porque estamos hablando del fracaso en cuanto a lo social, es decir, yo voy a tipificar algo como un fracaso dependiendo de en qué círculos me he movido, fundamentalmente. Pensemos en un colegio de primer nivel o el más caro de una ciudad, probablemente la sensación de fracaso de alguien que sale de un colegio así es no haber estudiado en el exterior, ¿no? Mientras que en un colegio de clase media, no haber estudiado en el exterior no es sinónimo de fracaso. No estudiar puede ser sinónimo de fracaso. ¿Se entiende? O sea, la sensación de fracaso depende mucho del contexto en el que te has movido. Por eso, cuando vos le contás el fracaso a alguien que no es de ese contexto, dice, pero ¿por qué te sentís así?
Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción? Claro, no entiende que en este contexto lo que se espera es que se logre esto. Lo que se espera de mí y de todos es que se logre y que se concrete estas cosas. Claro, y no concretarlo eso me despierta la sensación de fracaso. Ese es el tema. El tema es la expectativa. Justo es la expectativa. A ver, un punto importante para levantarnos del fracaso es vencer aquello que ya hemos hablado en algún momento, que se llama indefensión aprendida. Es decir, cuando yo he buscado algo y no lo encontré muchas veces, se supone que debía haber triunfado, se supone que ya a estas alturas debería estar trabajando, se supone que ya tendría que estar casado, se supone que ya tendría que tener hijos, se supone que ya tendría que tener un auto, una casa, las cosas que se suponen, ¿no? Y la indefensión aprendida nos hace sentir que ya no va a llegar y que ya no es necesario siquiera buscarlo, ¿no? Entonces es un tema interesante porque, a ver, frente a la expectativa muy alta, muy alta, yo voy a sentir que cuando no llego, fracaso, por lo tanto voy a sumar muchos fracasos. Pero mi expectativa puede seguir siendo alta, por lo tanto me sigo moviendo y esforzando. Lo contrario de quien ha tenido una expectativa muy alta siempre y ha fracasado, por lo tanto, muchas veces, aunque no en realidad, pero siente que ha fracasado, es que un día haga este trayecto y se vaya a la expectativa muy baja. En la expectativa muy baja está la indefensión aprendida, donde por lo tanto ya no espero nada, ya no me esfuerzo, ya no quiero, y como hemos dicho muchas veces, esa puede ser la base muchas veces de trastornos depresivos, ¿no? La indefensión aprendida es un factor importante, razón por la cual la gente deja de intentar levantarse ante el fracaso. Claro. Ya para qué lo voy a intentar si nada va a pasar. Pensemos, por ejemplo, la gente, es nada. ¿Cuánta gente que vive en Cuba vive en indefensión aprendida? Porque es como, a ver, es un régimen, no va a cambiar. Esto no va a cambiar, podemos hacer la protesta que queramos, nada va a ser distinto. Al final está pasando también en Venezuela, en algún punto cierta población que votó en contra del presidente actual seguramente ahorita está en indefensión aprendida, diciendo este tiene el poder, hace lo que le da la gana, uno como ciudadano queda indefenso, y entonces es esa sensación de fracaso, de ya no querer intentar. También hay que levantarse de eso. Ya tenemos dos cosas ante las que hay que levantarnos. De la vergüenza de haber fracasado y de la indefensión que puede generarnos el fracasar constantemente de tal forma que ya no nos permite volver a intentarlo. Y nos deja expectativa. O sea, es interesante mirarlo desde la lógica de la expectativa, porque entonces tendríamos que decir que la expectativa debería estar en lo importante. En lo importante. Por ejemplo, volvamos al tema de las calificaciones, del contexto académico, ¿no? Realmente la nota no es lo más importante. Es así, no es lo único, no es lo esencial. Vos y yo conocemos personas con muy buenas calificaciones que no son profesionales exitosos. Sí, claro. Entonces, ahora no vamos a decir que no vale nada, ¿no? Obviamente. Pero entonces, cuando la expectativa no está puesta, por ejemplo, en el resultado de la calificación solamente, sino, por ejemplo, está puesta en el esfuerzo. Yo tengo la expectativa de aprender, tengo la expectativa de esforzarme de tal manera de dar lo mejor de mí, y si puedo hacerlo mejor, lo voy a hacer mejor, lo mejor posible. Cuando yo creo y siento que he hecho lo mejor posible, la calificación ya no tendría que importar de la misma manera, ¿verdad? Tiene que ver, por supuesto, de lo que yo he escuchado, de lo que me han dicho respecto de las calificaciones, de si me han apoyado frente al esfuerzo y no frente a la nota solamente, etcétera. Porque también a la calificación y al resultado se puede llegar sin esfuerzo, haciendo trampa, ¿no es cierto? Entonces, creo que la expectativa tiene que estar regulada, pero sobre todo tiene que estar puesta en lo esencial, en lo importante, en lo que realmente dura en el tiempo y es valioso. Por eso es importante ir más allá de lo que se espera de mí y de las frases que yo me he repetido constantemente y empezar a cuestionarlas y decir, ¿de verdad que esto es fracaso? O sea, si yo no estudié en el exterior, ¿no voy a ser nadie en la vida? ¿Hasta qué punto es cierto si yo me saqué mala nota ya no voy a ser una persona exitosa? ¿De qué manera este fracaso determina el resto de mi vida? Cuando uno empieza a cuestionarse todas esas expectativas, tanto las que vienen de afuera como las que yo voy creando de mí mismo, probablemente empezamos a encontrar a unos escenarios más sanos y nos vamos alejando de algunas tendencias más exageradas.
Hay una actitud que creo que nos pasa mucho con respecto al fracaso, que tiene que ver con esta tendencia humana de culpar a otros ante el fracaso. No, lo que pasa es que el país, no, lo que pasa es que la situación, no, lo que pasa es que el gobierno, no, lo que pasa es que mis padres, no, lo que pasa es que mi pareja, no, lo que pasa es que mis amigos, no, lo que pasa es que mi suegra, se la culpa. No, lo que pasa es que mi socio. Entonces, muchas veces esa tendencia nuestra a ver hacia afuera los factores que incidieron en el fracaso y del cual yo me siento víctima de mi fracaso, creo que puede ser una limitante para levantarme del mismo, porque yo tiendo a esperar a que todo eso cambie, creyendo que cuando todo eso va a cambiar, yo voy a ser una persona exitosa. Y creo que pueden haber algunas complicaciones de pensar de esa manera. No sé qué pensás vos. Creo que es una manera de manipular también, ¿no? A ver, el que tiende a culpar, solo a culpar y siempre a culpar, seguramente estamos del lado o de alguien que es un narcisista, por ejemplo, o por lo menos que tiene un problema grande de orgullo. Porque claro, el narcisista no fracasa. ¿Cómo va a fracasar? Él. No, si él es el mejor en todo y el que tiene toda la capacidad y el que puede siempre todo, imposible que fracase. Si fracasa, no es él. Sí, claro. Está claro que el problema no es él, ¿no? Es como cuando, no sé, en el mundo espiritual uno hace este ejercicio de mirar su vida y mirar a Dios y decir, oye, no sé, y después decir, reclamarle, digamos, ¿no? Y después decir, bueno, me parece que puede no ser Dios el que se haya equivocado. ¿No? Seguramente hay algo más. Fragilidad de la vida, las circunstancias, mis propias responsabilidades. El problema es que a veces, claro, pensando en el narcisista está bajito de Dios, entonces tampoco se equivoca, ¿no? Y ahí sí que puede ser difícil porque yo endoso mi fracaso en otro. Lo manipulo de alguna manera para que los demás sean culpables y responsables. ¿Qué pasa si yo no me hago responsable de mis fracasos? Lo más seguro es que se va a repetir, ¿no? Lo más seguro es que voy a volver a fracasar y voy a sentir cada vez más que simplemente no puedo y no me va bien. Y que el mundo confabula en contra mío. Claro. Y que la gente quiere verme mal y que la gente se la toma personal conmigo y que la gente quiere verme fracasar. Y desarrolla un temor. El temor es una cosa de la que hay que levantarse también. Uh-huh. Cuando uno fracasa, dependiendo de los tipos de fracasos, pero hay fracasos que son traumáticos. Por ejemplo, un fracaso del negocio que implica que vendamos nuestra casa. Por ejemplo, la casa que habíamos construido con mucha ilusión hace muchos años y perdimos nuestra casa. Y la próxima vez que yo vaya a establecer un negocio va a aparecer el fantasma del fracaso anterior para decirme, oye, ¿y si pasa lo mismo? Claro, porque fue muy traumático ver a mis hijos dejar su casa, la casa en la que crecieron. Entonces generó un trauma, y una cosa esencial del trauma es que el miedo está de por medio, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál miedo? El miedo a no volver ahí nunca más, por favor. No quiero volver a pasar por lo mismo que pasé. Ese es el miedo del trauma, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a levantarse de ese temor. Es ahí cuando se habla de la resiliencia, ¿no? De esta capacidad de después de ese terrible momento, ver qué puedo hacer para levantarme y vislumbrar que la vida puede ser mejor más allá y a pesar de lo que me pasó. Yo no sé qué pensás de esto, pero yo he visto personas que tienen temor a vivir fracasos anteriores, a revivirlos, realmente a repetirlos, ¿no? Uh-huh. Que les cuesta mucho encontrar esa base segura en ellos mismos de todo va a estar bien, ¿no? O sea, son personas que muchas veces se han criado en entornos de apegos más inseguros, claro, con papás muy poco presentes o presentes ambivalentemente hablando. Súper exigente, pero no estoy cómodo. Estaban ahí, pero no estaban ahí, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad sentía que no podía contar con ellos. Entonces, son gente que le tiene mucho temor a los retos, a los desafíos, a los fracasos, a los nuevos y a los anteriores. Y les cuesta encontrar en el fondo de su ser esa sensación de todo va a estar bien, que se supone que yo debí tenerla en demasía en mi vida infantil, pero no la tuve. Entonces, personas que se han sentido cuidadas tienen una base segura y pueden enfrentar ese miedo totalmente normal al fracaso, pero se suelen reponer ante eso, decir, ok, lo voy a hacer con miedo. Tengo este temor, voy a tener un poquito más de cuidado, voy a hacer algunos ajustes, lo voy a tener presente, pero eso no va a impedir a que deje de hacerlo. Y eso debería ser lo ideal. Lo ideal no es no tener el miedo al fracaso ni al que tuve anteriormente, sino más bien es encontrar en mí mismo la base segura suficiente como para decir,
esto puede pasar, pero sé que todo va a estar bien. Dios va a ir conmigo, confío en mis capacidades, confío en lo que pueda pasar, voy a tener los cálculos bien puestos y vamos a intentarlo de nuevo. Como familia, como trabajadores, como empresarios, como lo que Claro, fuera. de alguna manera las personas que no tienen ese recuerdo, por ejemplo, de la mamá o el papá diciéndole, ya mi hijo, usted es bueno, es fuerte, es valiente, levántese, además aquí tiene a su mamá y a su papá, sigue adelante, ¿no? O que han visto a sus papás también sobreponerse. Quien no ha tenido un buen ejemplo le va a costar un poquito más, ¿no? Quien no tiene fe también le puede costar un poquito más, porque la fe es de esas cosas que no se van. Cuando uno realmente tiene fe, uno pasa por lo peor que te puedas imaginar en esta vida y esa fe se mantiene. Es una cosa interior muy fuerte que se sobrepone o que aparece en las situaciones más adversas y que nadie te puede quitar. Y en contextos de precariedad emocional es un tesoro. Claro. Es un tesoro. Claro, es aferrarse a esa fuerza interior espiritual que uno siente de saber que hay alguien que sí te cuida, que sí te quiere, que sí te protege. Pero una vez más, quien no lo ha tenido en la vida y encima además tampoco tiene la gracia de la fe, digamos, por así decirlo, sí le puede costar mucho. Pero claramente lo que decimos es tiene que trabajar en a quién recurro y qué hago cuando me siento abrumado, cuando me siento frustrado, triste, cuando me acorralan la vida y la situación, cuando me presionan. Necesito tener espacios, lugares, momentos, incluso en mí mismo, de tranquilidad, de calma, de repetir, de decir, de escuchar, de sentir. Todo va a estar bien, hay que seguir avanzando, hay que seguir remando, hay que seguir existiendo. Siempre, ya puse en algún programa este episodio o esta película del náufrago, ¿no? Solo en la isla, ya habiendo renunciado, habiendo querido ya quitarse la vida, pero todavía esperando que quizás pueda haber algo. Y se mantuvo vivo, por así decirlo, se mantuvo vivo hasta que le llegó esa como puerta que después sirvió de vela para su barco, ¿no? Y la película transmite eso, ¿no? Cuando estamos en lo peor del mundo, a veces lo único que hay que hacer es mantenerse vivo, porque pronto puede llegar algo que te ayuda a salir de donde estás. Entonces, eso es necesario, ¿no? Y finalmente hay dos actitudes que creo que es importante tener presente. Vamos a ir rápidamente a ellas. La primera, hay gente que ha tenido pocas experiencias con el fracaso. No han lidiado con muchos fracasos. Siempre le fue bien. Siempre le fue bien en todo, han tenido una familia funcional, han sido muy buenos alumnos, nunca lo han decepcionado amorosamente hablando, siempre le fue bien en todo. Hasta que ya en la vida adulta empieza a fracasar o tiene un fracaso. Pensemos la persona que tuvo un trabajo estable por 25 años y lo tuvieron que retirar. Su primera experiencia de desvinculación laboral, de desempleo, ¿no? A esto se le llama tolerancia a la frustración. Hay gente que es muy poco tolerante a la frustración, porque quizás no lo ha conocido. Hay gente muy poco tolerante a los conflictos también, porque no los ha tenido, y cuando los tiene, siente que se le viene el mundo abajo. Y es importante entender qué tan tolerante soy ante los conflictos, qué tanta experiencia tengo con ellos, qué tan tolerante soy ante la frustración, qué tanta experiencia tengo con eso. Hay gente que, por ejemplo, no tuvo relaciones de pareja en su adolescencia y las tuvo a sus 26 años, cuando terminó, parece una quinceañera decepcionada. Claro, sí. ¿Me entendés? Parece un quinceañero decepcionado. ¿Por qué? Porque no ha tenido la posibilidad de apegarse y desapegarse, y este entrenamiento afectivo que te da la posibilidad, te da la vida de poder decir, a ver, esto puede pasar que hoy estemos y que mañana no estemos. Es la circunstancia la que nos ayuda. Yo recuerdo bien el escenario de una parejita, ¿no? De 26, 27 años, creo, ya no eran ya niños, claramente. Y ella decía, bueno, ya pensemos más allá, digamos, ¿no? Sí, claro. Y él había pasado un periodo depresivo desde sus 19 a sus 25. Un periodo en el que casi nunca había salido, había estado encerrado, había estudiado online, además por la pandemia, le vino bien eso. Y esta era su primera relación después de su relación de 16 años. Después de casi 8 o 9 años, además en un proceso bien difícil. Y él decía, no puedo yo imaginarme un futuro así nomás. Yo siento que perdí tiempo y siento, o sea, realmente las circunstancias también nos marcan mucho y uno necesita leer
uno mismo y al otro también, hablando en las parejas, dónde estamos y cuáles han sido nuestras propias circunstancias, ¿no? Y la otra cosa respecto a la actitud ante el fracaso, voy a hablar de los miedos, pero no del fracaso mío, sino del fracaso que yo he visto en la vida. Por ejemplo, yo he visto gente que se muestra totalmente reacia a repetir la historia de la pareja de sus papás, por ejemplo. No quiero pasar lo mismo que pasó mi mamá, no quiero pasar lo mismo que pasó mi papá con el tema laboral, con el tema económico. Con el tema de tener hijos, hay gente que no quiere tener hijos. Correcto. Por la experiencia de ser hijo, ¿cómo fue? Totalmente. Entonces, es decir, es posible que nosotros tengamos miedo a ciertos fracasos que nunca han pasado, pero que me he crecido teniéndolos cerca. No fueron míos, pero fueron de gente cercana a mí. Y creo que es importante entender que los contextos ya no son los mismos. Vos no sos tu papá, vos no sos tu mamá. Ni la vida está ahora como era antes. Ni la vida es como era antes, es otro el contexto. Pero viste que la gente queda con una sensación de no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, que hace que la gente se bloquee ante un matrimonio, ante un compromiso, ante la posibilidad de tener hijos, ante un viaje, ante un estudio en el exterior. En fin, suelen ser escenarios en donde la gente no suele tener el mejor desempeño posible, suele verse muy poco carente, muy carente, muy poco capaz de poder sostener compromisos de ese tipo, y hay mucha gente en ese lugar, Ricky, al día de hoy. Entonces, resumiendo, a ver, vamos a ver si nos acordamos de todo. Para levantarnos del fracaso hay que saber lidiar con la vergüenza. ¿Okay? Tengo que yo reponerme ante la vergüenza. Tengo que también saber lidiar con las expectativas o con esto que llamamos de la indefensión aprendida, ¿no es cierto? No puedo creer que ya siempre voy a fracasar, que ya no vale la pena luchar, quizás porque no conseguí solo lo que quería conseguir. Bueno, regulemos la expectativa en lo importante, ¿no es cierto? Número 3, frente a los fracasos traumáticos vamos a tener que lidiar con el miedo, ¿no? A fracasar de nuevo. A volver a fracasar. ¿Para qué intentar si puedo fracasar? Y otra vez como lo que me pasó, no, prefiero no intentarlo, ¿no? Entonces creo que es importante vencer también el miedo, este último, no solamente de mis fracasos, sino lo de los fracasos alrededor mío. Tengo que reponerme. No necesariamente yo voy a repetir la misma historia. Los de mis padres. No, claro. Y finalmente tengo que desarrollar esa tolerancia a la frustración, a ese malestar que significa ese decaimiento que significa fracasar. Tengo que saber sobrellevarlo, tengo que saber sostenerme interiormente, buscando, sobre todo intentando de alguna manera, esa base segura, que es esencial frente a los fracasos, ¿no? Que si no la tuve de parte de mis papás, que son los principales protagonistas en esto, no significa que no lo pueda tener. Puedo buscar ayuda terapéutica, puedo aferrarme a la figura de Dios, puedo buscar a mis tutores de resiliencia dentro de mi historia personal, una madrina, un sacerdote, un profesor, una persona de confianza, la propia pareja, en fin. Sí. No importa en qué momento ni dónde estés, lo que sí, terminamos este programa diciéndote esto: siempre se puede y siempre es buen tiempo para levantarse del fracaso.